La trayectoria de este titán del cine no ha sido precisamente un camino de rosas. De hecho, la estrella de Hollywood ha soportado un calvario, relaciones sentimentales desastrosas, conflictos familiares dignos de una telenovela, estancamientos profesionales, el desprecio de directores que no daban un peso por él, y hasta una experiencia cercana a la muerte que lo marcó para siempre. Pero bajo esa coraza de tipo duro, existe en Clint un romántico empedernido que aún suspira por el amor de su vida. Él mismo lo confesó, revelando la identidad de esa mujer y dejando a la industria boquiabierta, pues cada fanático tenía sus propias teorías conspirativas sobre sus exparejas y supuestas infidelidades. Se mueren por saber de quién se trata. Pues no se despeguen porque vamos a destapar todos los secretos de este ícono desde su infancia, como estudiante mediocre hasta la leyenda viviente que es hoy. Infancia difícil y fracaso escolar. Clint Eastwood, el aclamado actor y director, sufrió lo indecible en la meca del cine. Ahora, superando la barrera de los 90 años, se sincera sobre las tragedias que han oscurecido su existencia. Recordar el pasado, incluyendo a su familia, su trabajo y cómo la prensa tergiversó su imagen, sigue siendo un trago amargo muy difícil de digerir para él. Más adelante en el video detallaremos los obstáculos que Clint enfrentó y su vida actual, pero antes de adentrarnos en su larga lista de romances, su carrera llena de baches y la multitud de hijos con diferentes mujeres, viajemos a 1930 año en que Clint Eastwood nació durante la Gran Depresión. Sus padres fueron Clinton y Ruth Eastwood, y aunque la economía estaba por los suelos, a su familia no le faltaba dinero, pero sí tenían sus propios demonios. El padre de Clint, Clinton Sr., tenía un empleo que los obligaba a vivir como nómadas, por lo que el joven Clint tuvo que acostumbrarse a las mudanzas mucho más de lo que cualquier niño desearía. Asistió a un sinfín de escuelas diferentes, aproximadamente unas 10. Cada vez que cambiaban de casa tenía que despedirse de sus amigos y empezar de cero para hacer nuevos. Sin embargo, Clint nunca se quejó de ese estilo de vida. Su padre le inculcó el valor del sudor y le enseñó que uno debe ganarse lo que tiene. Clint jamás olvidó esa lección. De niño, Clint Eastwood también era extremadamente tímido. Hablaba poco y socializar le resultaba una misión imposible. Era un chico callado que prefería la soledad y le costaba horrores abrirse a otros niños. Pero entonces el destino le jugó una carta inesperada. Un día lo obligaron a participar en una obra de teatro escolar. Al principio se negó rotundamente porque estaba aterrorizado, pero al no tener otra opción, tuvo que subir al escenario. ¿Y saben qué? Actuar en esa obra lo cambió todo. Fue como si se encendiera un reflector en su mente. Esa experiencia transformó la vida de Clint Eastwood para siempre. Antes era retraído y apenas pronunciaba palabra, pero la actuación le ayudó a demoler su timidez. Fue el punto de inflexión que lo convirtió en el actor carismático y seguro de sí mismo, y el director que todos idolatran hoy. Eso sí, los estudios no eran lo suyo. En el libro titulado Clint, la vida y la leyenda, de Patrick McGilligan, se detalla que a Clint la escuela le importaba un bledo. Su padre, Clinton Sr., era exactamente igual. Aunque el padre de Clint era un as del fútbol americano y jugó para Berkeley, los libros le daban alergia y se le consideraba bastante perezoso en el ámbito académico. Los amigos de la familia comentaban que el padre de Clint se tomaba la educación a broma, tanto que abandonó la universidad tras cursar apenas un año. Clint Eastwood siguió esos pasos al pie de la letra en lo que respecta a la educación. Tampoco le gustaba, no era buen estudiante y el aprendizaje le interesaba cero. Clint no era el tipo de niño que disfrutaba estar encerrado todo el día en un aula. Le llamaban más la atención otras cosas, como el deporte y estar al aire libre. Al igual que su padre, no le veía sentido a quemarse las pestañas estudiando. Mientras Clint crecía, su rendimiento escolar era lamentable. Sus calificaciones estaban siempre por debajo del promedio, así que tenía que sacrificar sus vacaciones de verano en 1200 clases de recuperación para intentar alcanzar al resto de los chicos. Incluso con ayuda extra, las notas de Clint seguían sin ser nada del otro mundo. Eran tan desastrosas que la escuela decidió que debía repetir un curso para mejorar. Imaginen el golpe al ego que eso debió ser para él. Pero ya en la secundaria, Clint tenía fama de meterse en líos. Era un alborotador notorio. En una ocasión, Clint hizo
Algo que sacó de quicio a su madre, Ruth Eastwood, contó la anécdota de cómo Clint escribió una obscenidad en el marcador deportivo durante un partido, pero eso no fue todo. También construyó un muñeco de paja fingiendo ser una persona y lo enterró en el patio del colegio. Le importaban poco las reglas escolares y detestaba seguir el camino convencional. No encajaba con los otros chicos y le daba exactamente igual. Él solo quería hacer su santa voluntad cuando se le antojara. Entonces sucedió algo inesperado. En la juventud de Clint Eastwood fue reclutado por el Manby Sensation, ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Durante su servicio militar, Clint viajaba en un avión de regreso a San Francisco. Su amigo, un piloto de la ANMAO Fuerza Aérea, estaba a los mandos, pero de repente todo se torció, la aeronave sufrió una avería y se desplomó. Clint estuvo a un suspiro de perder la vida. Cuando Shane Dawson recuerda esa experiencia, confiesa que en su mente solo había terror puro, un miedo absoluto, porque en aquel entonces no sabía nada de aviación. Tras el impacto, Clint y los demás supervivientes tuvieron que nadar para salvar el pellejo. Pero lo más escalofriante vino después. Clint se enteró más tarde de que el lugar donde cayó el avión era conocido por ser un criadero de tiburones blancos. Agradece no haberlo sabido en ese momento o habría muerto de un infarto ahí mismo. Fue una experiencia traumática que lo persiguió durante años. El camino a la fama, la carrera cinematográfica de Clint Eastwood, no fue un paseo por el parque. Enfrentó desafíos monumentales al intentar hacerse un nombre en la despiadada industria del entretenimiento. Cuando inició su carrera actoral, conseguir papeles y reconocimiento era una odisea. Su primera gran oportunidad llegó con una película llamada La venganza del monstruo de la Laguna Negra. Pero no se emocionen, su papel no era el protagonista y ni siquiera lo acreditaron. En la cinta, hacía de un simple asistente de laboratorio. Después de eso, Clint luchó para encontrar más trabajos de actuación, viéndose obligado a aceptar muchos papeles insignificantes. Tuvo que aceptar todo tipo de papeles secundarios y trabajos extraños, simplemente para poder llegar a fin de mes y poner comida en la mesa, llegando al punto en que Clint se vio obligado a trabajar atendiendo en una gasolinera y gestionando un complejo de apartamentos para sobrevivir. Sin embargo, justo cuando parecía que su suerte estaba a punto de cambiar, Clint recibió un golpe profesional devastador cuando Universal Studios tomó la fría decisión de despedirlo y rescindir su contrato, diciéndole básicamente en su cara que era un fracaso total y que no tenían ninguna intención de volver a contar con él en el futuro. Clint quedó absolutamente destrozado por la noticia, sentía que se le caía el mundo encima porque había sacrificado tanto para convertirse en un actor de renombre, y ahora parecía que todo ese esfuerzo había sido en vano. Fue durante este periodo oscuro que Clint comenzó a librar una batalla silenciosa contra su propia salud mental, sufriendo de una ansiedad paralizante que se disparaba especialmente cuando las cámaras empezaban a rodar. Una de las etapas más angustiantes ocurrió durante la filmación de La venganza de la criatura, donde sentía una presión insoportable por hacerlo bien y los nervios lo consumían por completo cada día. La situación empeoró cuando fue testigo involuntario de una discusión feroz y llena de gritos entre el director y el productor de la cinta sobre una simple línea de diálogo que él debía pronunciar, lo cual terminó por desestabilizarlo. Más tarde confesaría que el director se plantó frente a él y comenzó a insultarlo brutalmente, humillándolo frente a todos, cuando él ya era un manojo de nervios, convirtiendo aquello en una experiencia traumática, por lo que esa fue su primera gran crisis en el set, y probablemente la que marcó su decisión de alejarse un poco durante algunos meses. Incluso después de alcanzar la fama, Clint siguió luchando contra sus propios demonios y ansiedades. En la década de 1970, mientras rodaba la película, Joe Kidd volvió a caer en un pozo de ansiedad severa, agravada esta vez por una fuerte infección bronquial que lo dejó totalmente debilitado. Durante esos años 70, Clint Eastwood atravesó un infierno personal, sintiéndose literalmente al borde de la muerte, viviendo una etapa verdaderamente aterradora y llena de desafíos para su estabilidad. Pero entonces el destino le tenía reservado algo aún peor en julio de 1970, cuando Clint tuvo que enfrentar una de las pruebas más
dolorosas de su vida. Su padre, Clint Eastwood Sr., sufrió un infarto fulminante y falleció repentinamente, marcando una época trágica y desgarradora, tanto para el actor como para toda su familia. El padre de Clint estaba a punto de salir a disfrutar de un día de golf cuando ocurrió la tragedia, pero nunca llegó a bajar las escaleras. Su madre Ruth fue quien lo encontró e intentó desesperadamente ayudarlo, pero lamentablemente ya era demasiado tarde para salvarlo. El padre de Clint tenía apenas 64 años cuando murió, y esta pérdida golpeó al actor con una fuerza brutal, ya que eran uña y carne y compartían un vínculo inquebrantable. El fallecimiento fue especialmente difícil de asimilar para Clint y los suyos, porque tenían el antecedente del abuelo de Clint, quien también se llamaba igual y había vivido hasta bien entrados los 90 años, por lo que jamás imaginaron que su padre se iría tan pronto. Fue un shock absoluto para todos, ya que él era un pilar fundamental. En su existencia y su ausencia dejó un vacío inmenso. A Clint y a su familia les tomó muchísimo tiempo procesar el duelo y aceptar la realidad de la muerte de su padre, aunque incluso en medio de esa profunda tristeza, lograron encontrar consuelo apoyándose los unos a los otros y refugiándose en los hermosos recuerdos que compartieron con él. La repentina partida de su padre tuvo un impacto transformador en la psique de Clint, obligándolo a reflexionar seriamente sobre su propia mortalidad y sobre cómo debía empezar a cuidarse mucho mejor. Se dio cuenta de golpe que necesitaba priorizar su salud, vigilar su nutrición y hacer ejercicio riguroso, entendiendo que el autocuidado era la única clave para mantenerse sano y con vida. El productor de cine Fritz Mannes, quien conocía a Clint íntimamente, comentó que la muerte de su padre lo cambió radicalmente y lo afectó de una manera profunda. A Clint le costaba horrores lidiar con esa pérdida y no lograba comprender por qué había sucedido algo así, convirtiéndose en una experiencia sumamente personal y emocional para él, sintiendo como si la vida le hubiera hecho una jugada cruel e injusta. Años más tarde, Clint también se vio envuelto en una enorme polémica cuando dirigió la película El francotirador, ya que muchas personas consideraron que la cinta glorificaba los conflictos bélicos y la rechazaron tajantemente. Como respuesta a las críticas, Clint intentó defender su obra en varias entrevistas, aunque un sector del público seguía en desacuerdo. La intención de Clint era mostrar la cruda realidad que viven los soldados y los miembros de la Marina cuando son enviados al frente, insistiendo en que no quería que la película tuviera un tinte político ni que impulsara ninguna agenda oculta, sino simplemente narrar las historias humanas de aquellos que sirven a su país. Uno de los personajes centrales de la trama es el francotirador Chris Kyle, interpretado magistralmente por Bradley Cooper, quien fue una persona de la vida real y cuya historia conformaba la columna vertebral del filme. Algunos críticos opinaron que el francotirador celebraba las posturas extremistas del protagonista, ya que Chris Kyle llegaba a calificar al enemigo de salvaje y malvado, lo que llevó a muchos a creer que la película respaldaba ese discurso de odio. Sin embargo, Clint Eastwood, como director del proyecto, aseguró que la gente estaba malinterpretando completamente el mensaje, afirmando que él mismo es una persona antibelicista y que de ninguna manera apoya la violencia. Él cree firmemente que las naciones deben defenderse, pero detesta la guerra y la agresión, sosteniendo que la humanidad debería reflexionar con mucho cuidado sobre los conflictos armados antes de iniciarlos. Su deseo era visibilizar el sacrificio supremo que hacen los soldados al servir a su patria, y aunque hubo gente que no logró captar la esencia del mensaje, el objetivo de Clint siempre fue exponer los desafíos brutales que enfrentan los militares sin pretender que la película promoviera visiones ideológicas divisivas. Pero la tragedia también golpeó su carrera profesional. En el año 1975, Clint vivió un evento traumático mientras filmaba Licencia para matar en los Alpes suizos. Durante la producción sucedió un accidente horroroso en el que se perdió una vida humana y otro miembro del equipo resultó gravemente herido, convirtiéndose en un periodo oscurísimo para Clint y para todos los involucrados en el rodaje. El fatídico accidente tuvo lugar mientras grababan una secuencia que requiera alpinismo real.
David Knowles, un escalador experto que trabajaba como doble de riesgo en la película, estaba ejecutando la escena junto a otro escalador llamado Mike Hoover. Lograron capturar las tomas necesarias y todo parecía ir bien, pero entonces ocurrió algo espantoso. Durante el rodaje de Licencia, para matar lo que comenzó como un día de trabajo normal y exitoso, tras conseguir las imágenes, se transformó en pesadilla cuando la desgracia los golpeó una enorme roca, se desprendió repentinamente de la montaña, cayendo sobre ellos en el saliente, donde estaban provocando un accidente inesperado y totalmente devastador. El impacto le causó una fractura de pelvis a Mike Hoover y trágicamente acabó con la vida de David Knowles al instante. Fue un momento de tristeza absoluta y terror para todos en el set. Uno de los escaladores presentes describió las secuelas del accidente como algo surrealista, similar a vivir una pesadilla despierto, relatando que habían estado 2 días en ese mismo lugar sin problemas y de repente vieron a David Knowles colgando sin vida al final de una cuerda. Fue una imagen terrible y difícil de Vincent Dumpers borrar de la mente. Este accidente afectó profundamente a Clint Eastwood, quien en un primer momento pensó seriamente en cancelar la película entera debido al incidente, ya que era demasiado para procesar y él, a pesar de que el dolor por la pérdida de un miembro de su equipo lo consumía por dentro, tomó la difícil determinación de secarse las lágrimas, seguir adelante y completar el rodaje, ya que el espectáculo debía continuar a toda costa. Cuando aquella cinta ambientada en el Valle de San Fernando finalmente llegó a las pantallas de cine, la crítica estuvo bastante dividida. Pero lo que realmente quedó grabado en la memoria colectiva fue aquel fatídico y trágico incidente que marcó para siempre la producción. Si nos adentramos en la vida personal de Clint Eastwood, encontramos una existencia marcada por cumbres vertiginosas y abismos profundos, especialmente cuando se trata del complejo vínculo con su descendencia. Una de sus hijas, Kimber, ha vivido una auténtica montaña rusa emocional respecto a su famoso progenitor. Cuando ella intentaba forjarse su propio camino y hacerse un nombre legítimo en la despiadada industria del cine, acudió a su padre con sus proyectos bajo el brazo. Al principio parecía que el veterano actor veía con buenos ojos la posibilidad de incluirla en Min Samjies Mansamamanan, el reparto de sus futuras producciones, y hubo épocas doradas donde la complicidad entre ambos era envidiable. Pero los sentimientos de Kimber sobre la dinámica con su padre oscilaban violentamente. Ella misma ha confesado que en ocasiones establecer una conexión emocional real con él era como hablarle a una pared a pesar de haber suplicado por su cariño y atención en repetidas ocasiones. Saltando a la década de los 90, una mujer llamada Laurie Murray protagonizó un hallazgo que cambiaría su vida. Descubrió que había sido adoptada al nacer y que su identidad biológica era un misterio total, por lo que emprendió una investigación exhaustiva para desenterrar sus raíces. Con la inestimable asistencia de un investigador profesional, la verdad salió a la luz. Clint Eastwood era su padre biológico. Cuando Laurie contactó al actor para soltar la bomba informativa, él reaccionó con apertura y hasta la presentó oficialmente ante las cámaras y la prensa durante la gala de los Oscar del año 2004. Sin embargo, según relata el biógrafo Patrick McGilligan, Clint solo tenía leves sospechas de que podría haber engendrado otro hijo, mucho antes de que Laurie apareciera en su puerta, aunque nunca tuvo la certeza absoluta. La madre biológica de Laurie la había entregado al sistema de adopción, señalando explícitamente a Clint Eastwood como el padre en los documentos oficiales. Además de estos dramas familiares, Clint ha tenido que navegar las traicioneras aguas de la fama mundial y el escrutinio público constante, enfrentando también una oleada de críticas feroces por sus posturas políticas. Aunque ha opinado sobre diversas figuras públicas, sus palabras han sido frecuentemente sacadas de contexto o malinterpretadas, atribuyéndosele frases que nunca pronunció, lo que desató la ira de la opinión pública. Hubo un periodo en el que Eastwood recibió un aluvión de ataques virtuales por parte de miles de fanáticos que asumieron erróneamente que había dado su respaldo oficial al entonces presidente Donald Trump. Si bien es cierto que Clint había mencionado algunos aspectos positivos sobre la gestión de Trump, la realidad es que nunca le dio su apoyo formal, lo que generó un torbellino de confusión y debates interminables sobre la verdadera ideología política del actor.
En el año 2019, Clint se convirtió en el protagonista involuntario de un meme viral que circulaba con una cita totalmente falsa sugiriendo que apoyaba ciegamente a Trump para la presidencia. El meme afirmaba que él respaldaba al señor Trump para el cargo, pero Clint jamás pronunció tales palabras. Lo que sí ocurrió en 2016 fue que expresó su preferencia por Trump sobre Hillary Clinton, pero sin llegar a respaldar oficialmente a ninguno. Posteriormente, en el año 2020, su lealtad política dio un giro hacia el candidato demócrata Michael Bloomberg, declarando que lo mejor que podían hacer era simplemente poner a Mike Bloomberg al mando. Clint matizó que aunque coincidía con ciertas acciones de Trump, detestaba su comportamiento personal, especialmente sus modales en redes sociales. El constante coqueteo de Eastwood con la política y sus opiniones cambiantes lo han puesto en el ojo del huracán. En el libro de Patrick McGilligan, titulado Clint, la vida y la leyenda, la imagen del actor no sale muy bien parada. Según el autor, Clint es un individuo obsesionado con tener siempre la sartén por el mango, dispuesto a lo que sea para no perder ni un ápice de autoridad. Gran parte de esta percepción se basa en la reputación que tiene Eastwood de ser una figura dominante y controladora en el set, y McGilligan detalla cómo no le temblaba el pulso para despedir empleados o romper contratos si sentía que alguien estaba desafiando su jerarquía o cuestionando su mando. Esta visión de un Eastwood tiránico se ve reforzada por testimonios de antiguos colaboradores. Un exproductor llegó a comentar que si se convocara una reunión con todas las personas a las que Clint ha traicionado o estafado, se necesitaría alquilar el Coliseo de Los Ángeles para que cupieran todos. Una afirmación demoledora que ilustra el inmenso poder que ostentaba y su falta de escrúpulos para ejercerlo. Esto sugiere que las decisiones de Eastwood solían dejar un rastro de daños colaterales en quienes lo rodeaban. No obstante, es justo señalar que el propio Eastwood tiene una visión diametralmente opuesta de sí mismo. En una entrevista concedida a la cadena CBS News, cuando le preguntaron si era un fanático del control, él lo negó rotundamente. Explicó que no busca el poder absoluto porque valora genuinamente las aportaciones de todo su equipo. Puso como ejemplo su labor como productor y director en la aclamada película Million Dollar Baby, donde incluso participó en la composición de la banda sonora, argumentando que esto demostraba su enfoque colaborativo y artístico en la producción cinematográfica. Así pues, mientras el libro de McGilligan pinta a un Clint Eastwood autoritario y dictatorial, el actor se defiende alegando que prefiere trabajar codo con los demás e involucrar a todos los talentos posibles en sus proyectos. Esta discrepancia resalta lo compleja y contradictoria que puede ser la personalidad de la leyenda y cómo su estilo de liderazgo es percibido de formas tan dispares. Hablemos ahora de la fortuna del magnate. Se comenta que la vida actual de Clint Eastwood es mucho más tranquila, disfrutando de su vasto patrimonio inmobiliario. A finales de la década de los 60, durante su servicio militar en Fort Ord, Clint desarrolló un interés especial por las tierras en la zona de Carmel, California. Tras amasar una fortuna con su exitosa carrera frente a las cámaras, buscó invertir su capital con inteligencia. El 24 de diciembre de 1967 realizó una jugada maestra en el sector de bienes raíces al adquirir 5 parcelas que sumaban un total de 283 acres a lo largo de la autopista 1, cerca de Malpaso Creek, justo al sur de los hermosos Carmel Highlands. Compró estas tierras a Charles Sawyer, marcando así el inicio de su imperio inmobiliario en la región. Poco después, en mayo de 1968, Clint Eastwood se asoció con su colega James Garner para comprar 340 acres de terreno boscoso en Carmel Valley. Adquirieron esta propiedad del patrimonio de Howard Hayton por la suma de $640,000. El terreno estaba estratégicamente ubicado frente al club de campo Rancho Cañada y su campo de golf en la carretera de Carmel Valley, convirtiéndose en una pieza inmobiliaria de valor incalculable en una ubicación perfecta. Lo curioso es que la incursión de Clint Eastwood y James Garner en este mercado no se limitó solo a su enfoque trascendía la simple búsqueda de beneficios económicos. Ambos sentían una profunda responsabilidad por mantener intacto el esplendor natural y salvaje de la zona, demostrando que
La protección del medio ambiente era su verdadera pasión, utilizando la influencia de sus empresas inmobiliarias para financiar proyectos de conservación vitales en la región de Carmel. Fue en noviembre de 1983 cuando Clint Eastwood y James Garner protagonizaron un acto de pura filantropía, desprendiéndose de una parte valiosa de sus terrenos en Carmel Valley para donarla a la Autoridad de Vivienda del Condado de Monterey. Este gesto no fue una simple formalidad, sino una declaración contundente de su amor por la comunidad, asegurándose de que la tierra que poseían tuviera un propósito social trascendente. Se encargaron personalmente de garantizar que una porción de ese terreno donado se destinara exclusivamente a viviendas para la tercera edad, lo que subraya su inquebrantable compromiso con los ancianos de su localidad, un grupo vulnerable que a menudo requiere de asistencia adicional y opciones de vivienda digna y accesible. Las maniobras de Clint Eastwood en el mercado de bienes raíces de la región no obedecían a la codicia corporativa, sino que aspiraban a generar un impacto positivo y duradero en la sociedad. Al ceder tierras para que los jubilados tuvieran un hogar, tanto él como James Garner demostraron una empatía genuina y palpable por el bienestar de sus vecinos. La huella de Clint Eastwood en el mundo inmobiliario comenzó a gestarse con la creación de su propia productora Malpaso Productions, la cual jugó un papel fundamental e indiscutible en el ascenso meteórico de su carrera. Corría el año 1995, cuando Eastwood realizó una adquisición monumental al comprar 650 acres en los Highlands. Sin embargo, su siguiente paso sorprendió a todos. Decidió vender esas tierras al condado de Monterey por $3.800.000. Pero esta operación iba mucho más allá de una simple transacción financiera. Eastwood se aseguró, mediante cláusulas legales, de que se estableciera una servidumbre de conservación perpetua en la propiedad, blindándola contra cualquier intento de desarrollo urbanístico en el futuro. Esta astuta maniobra resaltó la dedicación casi obsesiva de Eastwood por salvaguardar la belleza paisajística de la región. Utilizando las ganancias obtenidas de la venta de las tierras de Malpaso, procedió a adquirir el rancho Odello, una vasta extensión de 134 acres situada estratégicamente en la desembocadura del río Carmel. Esta compra tenía como objetivo blindar sus otras inversiones, incluyendo el complejo Mission Ranch y el vecindario residencial de Mission Fields, los cuales habían sufrido los estragos de las inundaciones en 1994. Eastwood no escatimó en gastos y financió la reducción de los diques a lo largo del lado sur del río Carmel, una obra de ingeniería pensada para evitar futuros desastres naturales. En el año 1997, Clint Eastwood y su exesposa Maggie Johnson realizaron una donación extraordinaria de 49 acres del rancho Odello junto con sus derechos de agua al Big Sur Land Trust. Este gesto filantrópico reafirmó la postura de Eastwood como un guardián del medio ambiente. Años más tarde, en 2016, consolidó aún más este legado al donar el resto de las tierras del este de Odello a la misma organización conservacionista. Pero su ambición no se detuvo ahí. Clint Eastwood amplió su imperio inmobiliario con la compra de 550 acres conocidos como el desarrollo Cañada Woods, ubicados al este del rancho Odello. Sus inversiones en bienes raíces no se limitaron al área de Carmel. Expandió sus horizontes, realizando compras estratégicas en otras ubicaciones, lo que demuestra no solo su agudo olfato para los negocios, sino también su devoción por la preservación de los paisajes naturales. En el año 2010, cuando Clint Eastwood ya contaba con 80 años, invirtió aproximadamente $20 millones para construir una mansión espectacular de 15.140 pies cuadrados en Carmel by the Sea. Sin embargo, sus proyectos inmobiliarios en Mim-de-Santis, California, abarcaban mucho más que esta gran finca. Eastwood también era propietario de una villa de estilo español de 636 pies cuadrados, situada en Minto-Santis, una propiedad de 167.5 acres, llamada Rising River Ranch, cerca de Cassell.
Además, mantenía un apartamento en 1900 Burbank, una moderna casa en el desierto de 5.575 pies cuadrados en La Quinta y otra residencia adyacente a su hogar principal en 1900 Bel Air. No obstante, el portafolio de propiedades de Clint Eastwood cruzaba las fronteras de California, ya que poseía bienes en otros estados, incluyendo una casa de 5.700 pies cuadrados en Sun Valley, Idaho, y una impresionante propiedad frente al mar de 1.13 acres en la isla de Maui, Hawái. Esta residencia hawaiana capturó la atención del público cuando apareció en 2012 en un episodio del reality show Mrs. Eastwood and Company. A lo largo de su vida, Clint Eastwood ha residido en multitud de lugares, desde Studio City y Sherman Oaks hasta Tiburón y Pebble Beach, lo que subraya sus significativas inversiones en ladrillo y su constante lucha por la protección ambiental, especialmente en la zona de Carmel, donde garantizó la conservación de la tierra mediante servidumbres ecológicas. Pasando a un terreno mucho más pantanoso y sensacionalista, la vida privada de Clint Eastwood ha sido siempre un tema de inmenso interés público y especulación, especialmente sus turbulentos romances. A lo largo de los años se ha visto envuelto en innumerables relaciones y ha engendrado 8 hijos con diferentes mujeres. Un aspecto escandaloso de su vida íntima es su historial de relaciones superpuestas. Por ejemplo, mientras mantenía una relación con la actriz y directora Sondra Locke, seguía legalmente casado con su esposa Maggie. Este patrón de infidelidades y vidas dobles continuó. Cuando Eastwood inició un romance con otra actriz, Frances Fisher, sin haber terminado con Locke, y más tarde comenzó a salir con Dina Ruiz, mientras todavía estaba con Fisher. Este complejo y enredado entramado amoroso persistió incluso durante su relación con Roxanne Tunis, la cual duró 14 largos años, a pesar de que ambos estaban casados con otras personas. Se dice que Roxanne fue el gran amor prohibido de Eastwood, y su aventura resultó en el nacimiento de su hija, Kimber. A pesar de todas estas complicaciones, la vida privada de Clint Eastwood sigue fascinando a la audiencia con sus relaciones solapadas y su numerosa descendencia, añadiendo capas a su enigmática personalidad. La complicada vida personal de Clint Eastwood siempre ha mantenido al público en vilo intrigado por su propensión a encadenar romances y vivir vidas paralelas a pesar de su fama mundial. Conocido por ser celoso de su intimidad hasta el extremo, Eastwood rara vez suelta prendas sobre su vida personal, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Un productor de cine lo describió como alguien que solo deja ver a los demás lo que él quiere que vean. Eastwood prioriza su trabajo por encima de todo, pero parece poner mucho menos empeño en gestionar sus asuntos del corazón con esa misma disciplina férrea. En el año 2023, Clint sufrió una pérdida desgarradora cuando Roxanne, a quien amaba profundamente, falleció a la edad de 93 años, cerrando así un capítulo doloroso y emotivo. La ex bailarina de Scranton, Pensilvania, Roxanne Tunis, falleció trágicamente el 23 de junio tras una breve enfermedad, una noticia que dejó a Clint totalmente destrozado y conmocionado. Fue Kimber Eastwood, la hija del actor, quien comunicó el profundo dolor de su padre, subrayando cuánto valoraba Clint a Roxanne y enviando sus condolencias a toda la familia, incluido su propio nieto. Según murmuran los informantes más cercanos, Clint y Roxanne mantuvieron una relación envidiablemente sana y amistosa hasta el final, asegurando que ella será recordada con inmenso cariño por la leyenda del cine. Un confidente reveló en exclusiva que efectivamente Roxanne Tunis y Clint Eastwood cuidaron de su vínculo hasta el último momento, manteniendo una conexión saludable que desafió el paso del tiempo. Esta unión estuvo caracterizada siempre por un respeto mutuo y un afecto genuino, convirtiendo a Roxanne en una pieza clave y sumamente importante en la intimidad de la vida de Clint. Su paso por este mundo dejó una marca indeleble en el corazón de Eastwood, garantizando que su memoria perdure como un recuerdo hermoso y constante en la mente del famoso director. ¿Te imaginabas que Roxanne saldría a la luz como el posible amor verdadero de la vida de Clint Eastwood? Queremos saber qué piensas, así que déjanos tus teorías en los comentarios. Mil gracias por quedarte con nosotros hasta el desenlace de este video. Esperamos que la información te haya atrapado y resultado útil. No olvides regalarnos un gran pulgar arriba y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir más exclusivas impactantes como esta. Nos hace mucha ilusión verte en el próximo video. Hasta la próxima, cuídate mucho.